Mencionar sí que, a diferencia un poco del taller de consumidor, que es bien práctico, en el que usamos el nodo y metemos un poco de mano, por así decirlo, el taller de proveedor es un poco más teórico en ese sentido. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, vamos a desarrollar la idea de cómo se suben los servicios, qué implicancias tiene, qué consideraciones hay que tener, etcétera, las configuraciones que tienen que hacer ustedes, otras que hacemos nosotros. Entonces, hacer eso de manera práctica en un taller es bastante complejo. Por lo tanto, este taller va a buscar como objetivo que ustedes entiendan cuál es el proceso que involucra la publicación de servicios a través del nodo y ciertas configuraciones que tienen que hacer y cosas que tienen que tener en consideración a la hora de ser proveedores, ya sea temas de puertos, etcétera, cosas que vamos a ir revisando en el taller, por si acaso, para que no se asusten si es que no vemos tanta práctica como la vez pasada. Entonces, como mencionaba, el de hoy es un taller técnico de cómo vamos a proveer servicios de información a través de los nodos que pertenecen a la red de interoperabilidad ICE. Lo que vamos a ver hoy día y que vamos a ver un poco más rápido también lo que es el contexto general, porque ya venimos de una capacitación general, de un taller práctico donde se han reforzado un poco estas ideas y el por qué estamos utilizando un nodo. Vamos a ver cómo se configura un servicio de información o de los que yo voy a proveer en mi nodo. De nuevo vamos a ver un poco el contexto interno y acá enfocado en ciertas consideraciones que hay que tener de las herramientas intermedias que nosotros o normalmente tenemos en nuestra infraestructura, ya sea un proxy, un firewall, un balanceador de aplicaciones, etcétera, y cómo funcionan en conjunto con el nodo y qué configuraciones o conceptos tengo que tener claro a la hora de esas configuraciones. Vamos a ver los archivos clave y el por qué son importantes a la hora de proveer y cuáles son una de justamente las dificultades que entrega el hacer un taller práctico con respecto a eso. Vamos a ver qué opciones tengo yo para proveer. Opciones en el sentido de que no solo puedo ofrecer un web service o una API, sino que existen otras fuentes de información que yo puedo levantar en mi nodo para que entreguen información y ya después un resumen nuevamente de lo que son las descripciones de las configuraciones, un poco lo que hicimos durante el taller. Entonces, como contexto, sabemos que el modelo de la red de interoperabilidad o la PICE2 es un modelo descentralizado. En este caso, nosotros vamos a tener la herramienta como un aplicativo intermedio entre nuestro servicio final y el consumidor que nos va a, valga la redundancia, consumir esta información, de manera de que yo como proveedor no tenga que hacer cambios en mis servicios para ajustarme a la norma técnica y a la ley, y que además todos los temas de seguridad se los voy a delegar, en este caso al nodo. Por lo tanto, yo como proveedor me voy a encargar solamente de que mis aplicativos desarrollen la lógica del negocio que yo necesito. Desligándome un poco de temas de seguridad de las firmas, de las validaciones de los usuarios, de sus permisos, etcétera, porque ese trabajo lo hace ya este aplicativo. Eso no implica que yo como proveedor no pueda tener mis propios métodos de seguridad. Si, por ejemplo, o mis servicios igual trabajan con OAuth 2, por ejemplo, o con cabeceras de autentificación básica, con algún token, con alguna key, etcétera, todas esas
herramientas o métodos de seguridad son completamente compatibles con el nodo y pueden ser perfectamente integrados esos servicios a la red a través de esta herramienta. Y ahí vamos a ver también el cómo y el por qué. Al igual que se mencionaba en la capacitación general, si bien la comunicación entre los nodos es directa, existen servicios centralizados que van a ser de apoyo para esta interoperabilidad. Para el caso del proveedor, es importante tanto el registro de trazabilidad, porque ahí también voy a poder ver quiénes me consumen, en qué niveles me consumen, etcétera, todo lo que tiene que ver con la metadata de las transacciones que se está interoperando, y el catálogo de servicios, porque es aquí donde van a estar publicadas las rutas de mis servicios. Vamos a tratar de hacer un poco de énfasis en que nosotros o nosotros como gobierno digital y ustedes como instituciones, vamos a publicar en el catálogo de servicios lo que son las rutas de los endpoints en mi nodo y las descripciones de mis servicios. No publicamos los servicios en el catálogo de servicios, no es como que yo suba ahí el servicio. Esto para que quede un poco más clara la idea de que el catálogo es justamente eso, como un directorio nomás de rutas de dónde están las contrapartes. Pero tanto el nodo como el servicio final siempre está en la infraestructura del organismo proveedor. Ahora, ¿cómo funciona un poco el modelo ya, haciéndole un poco más de zoom a este trabajo de los nodos? En el lado derecho de la pantalla está el organismo consumidor y en el izquierdo está el proveedor. Entre medio nosotros tenemos obviamente nuestros nodos, tanto el del consumidor como el del proveedor. Lo que hace el consumidor es hacerle consultas a los servicios que tiene habilitado él en su nodo como consumidor. Y es este nodo el que se encarga de ir a el nodo de ustedes. Esa información de dónde está el nodo de ustedes es, es la información que sacan los nodos desde el catálogo de servicios. El nodo, en este caso del proveedor, funciona como una puerta de entrada de los mensajes que los va a filtrar, va a hacer las validaciones de seguridad, tanto que los mensajes vengan cifrados como que vengan firmados digitalmente, además de las validaciones de esas firmas, y que el nodo que está consumiéndome a mí tiene los permisos, además, para consumir el servicio que está tratando de consumir. Porque yo podría tener 4 servicios y este consumidor solo acceder a 2. Entonces tiene que validar el scope de ese permiso. Y obviamente, esta comunicación que se hace a través de TLF mutuo entre los nodos, después internamente mi nodo se va a comunicar con mi API o mi servicio final para que entregue la información. Todo este flujo se genera a través de los nodos de manera automática. O sea, nosotros no hacemos nada referente a esta comunicación que está generando los nodos. ¿Cuáles son los métodos de seguridad que me entrega a mí el nodo y que me indica que estoy cumpliendo justamente la norma técnica que habla justamente de cómo tiene que pasar la interoperabilidad ahora? Como mencionaba, lo primero que hacen los nodos es un filtro de las transacciones que me están llegando, un filtro de TPS. Esto ustedes lo configuran en sus nodos con una cantidad máxima de TPS y el nodo va a evitar de esa manera de que posibles malos usos o malos consumos a sus servicios, ya sea porque los consumidores no están cumpliendo con los estándares que ustedes fijaron, o por algún posible ataque, el nodo va a ser el encargado de hacer ese filtro de las TPS de manera de que al servicio final de ustedes no les lleguen estas transacciones.
La comunicación que se genera a través de TLS mutuo con el intercambio de los certificados TLS que se entregan por nodo. No, obviamente el proveedor valida que el consumidor que me está intentando consultar datos es quien dice ser y que además está registrado en la red de interoperabilidad. La validación de los tokens y de los scopes de los tokens de las instituciones que me están consumiendo para efectivamente validar de que me está tratando de consumir un organismo que está habilitado y que yo habilité para consumir mis servicios, y obviamente la validación del mensaje, que la consulta venga firmada por quien dice ser, que esa firma no haya mutado en el camino, y finalmente, una vez pasadas todas esas validaciones de seguridad, ahí recién mi nodo va a redirigir esa consulta a mi servicio final para yo después, de la misma manera, encriptar el mensaje, firmarlo, etcétera, y enviarlo a través del nodo de la misma manera en cómo me llegó a mí la consulta. Ahora, ¿cómo nosotros entonces configuramos un servicio? La configuración de los servicios para proveer consta de dos partes. La primera parte es la configuración que hacen ustedes internamente en su nodo. Si ustedes van a su archivo de configuración, se van a encontrar al final del archivo con una sección que se llama proveedor. En esa sección ustedes tienen, o la gran mayoría, tiene por defecto esta estructura ya como preconfigurada, por así decirlo, en su archivo. Obviamente, como no tiene ningún servicio ni nada, es solamente una estructura vacía. Pero es el formato que ustedes deberían llenar de manera estándar para la publicación de los servicios. Aquí se van a encontrar con varios campos, de los cuales uno ya viene preconfigurado, que es el de web service. Acá el tipo del servicio puede ser web service, que aplica tanto justamente a los web service como a las APIs. Pero también existen dos tipos extra, que es un tipo Excel y un tipo CSV, que son otras fuentes de información que nosotros vamos a configurar. Lo importante acá es entender de que el tipo web service va a aplicar para tanto las APIs como los web service. No habría que cambiarlo en ese sentido si nosotros tenemos una API. Después tenemos el campo que a mi entender es el más importante, que es el nombre, porque el nombre, como lo vimos también en el taller de consumidor, es el identificador del servicio en el catálogo, por lo tanto es la key que nosotros vamos a utilizar. Los nombres tienen un formato tipo, que es que sea Pascal Case o Camel Case, básicamente que esté todo junto y que las primeras letras siempre vayan en mayúsculas. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros evitamos posibles fallas por caracteres especiales. Porque como entendemos de que algunos utilizan Windows, algunos utilizan o distintos sistemas operativos, podrían a veces estas codificaciones generar errores. Por lo tanto, nosotros pedimos que sea sin espacios, sin guiones bajos, sin nada, obviamente sin tildes, y en este formato. También después tenemos la ruta externa. La ruta externa funciona como el path del servicio que nosotros vamos a ofrecer. Si nosotros vemos el nodo como un API Manager, entendemos de que yo en este nodo estoy levantando distintas APIs y por lo tanto, cada uno de estos APIs, servicios, etcétera, pero les vamos a denominar API, cada una de estas APIs tiene que tener una ruta establecida para que cuando me llegue una consulta, llegue hacia esa ruta y se identifique a ese servicio. Eso representa la ruta externa, es solamente un path como de direccionamiento. Después tenemos la ruta local. La ruta local es justamente donde está mi servicio, el nodo, cuando llegue la consulta y haga todas las validaciones de seguridad, tiene que saber hacia dónde redirigir internamente esta consulta.
Y esa redirección la va a sacar desde la ruta local porque es donde yo efectivamente tengo mi servicio. Todas estas descripciones igualmente ustedes las pueden encontrar en el manual de instalación y en la guía rápida de proveedor. Esa es la primera parte de las configuraciones que se hacen para proveer un servicio. Que ustedes lo configuren en su nodo no implica que el servicio quede automáticamente disponibilizado en el catálogo. Eso es parte de la del segundo paso que hay que hacer. Si nosotros vemos acá, ya tenemos como preconfigurado un ejemplo de configuración. Es lo que ustedes en teoría deberían tener en su archivo de configuración, que en este caso es el nombre del servicio, el path de este servicio como ruta externa y, perdón, y la ruta local del servicio, que en este caso es la del codificador, la de la API del codificador. Esto es lo que yo ya tendría configurado como proveedor. Ahora, el segundo paso es publicar este servicio en el catálogo de servicios. Ese trabajo lo hacemos nosotros. ¿Y qué necesitamos que nos envíen ustedes para nosotros publicar ese servicio? Necesitamos saber cuál es la IP o el DNS por el cual va a estar expuesto este nodo. Obviamente, ahora nosotros somos proveedores, no somos consumidores, o estamos ya en el otro lado. Por lo tanto, nuestro nodo tiene que ser visible hacia Internet y tiene que estar expuesto a Internet. Nosotros necesitamos que ustedes nos digan cómo va a estar expuesto ese nodo y que nos envíen justamente la IP o el DNS. Además, necesitamos saber cuál es el puerto por el cual el nodo va a estar expuesto hacia Internet. Si ustedes también recuerdan un poco, esto lo voy a mostrar, sí, en el archivo de configuración del nodo, ustedes siempre se van a encontrar con un puerto interno y un puerto externo. Este puerto externo es el que nosotros necesitamos que nos envíen y que es por el cual ustedes van a proveer, o sea, van a exponer el nodo. En este caso, bueno, yo tengo el 8490, pero porque era ejemplo. Pero todos ustedes por defecto tienen configurado el 8489. ¿Por qué ese puerto? Simplemente porque nosotros entendemos por estadística que estas lógicas de puertos son las menos utilizadas. Eso implica de que no les va a generar un conflicto en el uso de los puertos. Es solamente por eso. Pero acá ustedes podrían utilizar cualquier otro puerto que ustedes estimen conveniente. ¿Cuál es la única consideración que tendrían que tener? Es que esa definición la tienen que tomar antes de empezar a publicar servicios. Porque una vez publicado un servicio con el puerto que se indica, si ustedes cambian acá en su archivo de configuración ese valor, eso implica que todos los servicios que están en el catálogo tienen que ser actualizados con esa ruta. Y por lo tanto hay que avisarlo con anticipación. No implica que no puedan hacerlo, sino que justamente hay que coordinarlo. Por eso es algo que hay que tener un poco más de cuidado. Acá. Y obviamente el valor que pusieron en la ruta externa. Eso es como lo necesario para publicarlo en el servicio. Después, posteriormente, nosotros igual les solicitamos que nos envíen una descripción del servicio para que quede pública en el catálogo y idealmente los ejemplos de consumo, si es que tiene un body, si es que tiene param, etcétera, que nos envíen los ejemplos de consumo e idealmente los ejemplos de la respuesta. ¿Por qué? Para tenerlos de insumo para cuando se habilitan nuevos consumidores para esos servicios. Denme un segundo. Perdón, que ando con una alergia, pero terrible. ¿Dónde me quedé? Ah, sí, lo de los ejemplos para tenerlos de insumo para los consumidores que vayan llegando. Obviamente, son solamente los ejemplos, pueden ser las estructuras de tanto el input como el output de los servicios, pero es importante sobre todo que nos entreguen la descripción de los servicios.
Ahora, ¿por qué necesitamos esta información? Porque cuando nosotros publicamos un servicio en el catálogo, en la API sobre todo, queda estructurado con esta información. Les voy a mostrar un ejemplo. Ahí está, ah, acá mismo. Acá yo tengo la API del catálogo de servicios, que es donde quedan registrados justamente los nodos. Acá está el servicio que todos hemos utilizado, porque lo hemos hecho en el taller también, que es el de listado organismos. Si ustedes ven estos archivos de configuración, el nombre del servicio listado organismo es este, es GESCOS-listado organismo. Acá probablemente se den cuenta que el nombre rompe un poco lo que nosotros habíamos pedido, que habíamos mencionado hace un slide atrás. Pero esto es porque lo teníamos en ambiente de desarrollo y como era ambiente de desarrollo, empezamos a hacer pruebas para validar qué tipo de estructuras daban o no problemas. Y esta obviamente no nos dio problemas, pero lo dejamos así solamente porque los servicios ya estaban en uso. En desarrollo podrían encontrarse con estos casos, pero en producción nosotros instamos a que los nombres justamente sean con la estructura que había mencionado. Y así los diferenciamos de cuáles son nuestros solamente nomás. Pero es por eso, para que no vayan a pensar que en la slide anterior estábamos mintiendo. Pero el ejemplo de cómo se publica o cómo queda publicado un servicio. Nosotros tenemos nuestro nodo, el que provee este servicio, en esta IP, que si se dan cuenta es la misma IP del catálogo de servicios y del servidor central de desarrollo, porque justamente es nuestro ambiente de desarrollo. Lo tenemos publicado directamente con IP, no está con un DNS. Además, está el puerto externo, que es, nosotros en ese nodo tenemos el 8451 configurado como puerto externo. Y el path del servicio, que en este caso, solo de coincidencia, coincide con el nombre. Pero acá podría ser cualquier cosa. Entonces, por eso nosotros pedimos justamente la IP o el DNS, porque es donde está el nodo, el puerto externo, como eh, a través de qué puerto está expuesto el nodo, y la ruta externa, que es el path del servicio en mi nodo. Por lo tanto, cuando un consumidor vaya a intentar obtener los datos del listado organismo, el nodo va a ir a la API del catálogo, va a encontrar esta ruta y va a decir, ah, entonces el nodo de este servicio está en esta ruta. Va a tomar esa ruta y la va a consultar. El nodo de ustedes, que está expuesto en esta IP y en este puerto, tiene asignado distintos paths para servicios. Y por lo tanto, va a llegar a este path y va a decir, ah, ya, este path me coincide con este nombre que está acá. Sí, sí me coincide. Ah, entonces el servicio es el que yo estoy tratando de consumir y por lo tanto voy a consumir ese servicio. Por eso es importante esa parte de las configuraciones. Acá yo igualmente tengo ese servicio acá, configurado en el nodo, que es justamente lo que está acá, y que era lo que mencionaba, el nombre del servicio, la ruta externa, que es justamente el path que vimos recién, el slash, y la ruta externa, o sea, la ruta local, que es justamente hacia donde este servicio va a redirigir esa consulta. Si yo abro este link, o esta API, que en este caso está pública, voy a justamente a obtener ese JSON gigante que ustedes ven cuando le hacen consultas al GESCOR. Por lo tanto, desde ahí saca la información el nodo que yo estoy consumiendo. La presentación. Okay. Ahora, un ejemplo, en este servicio yo no estoy recibiendo ni parámetros, ni, bueno, el servicio es un GET, no estoy recibiendo ni path params ni query params.
Si yo quisiera justamente configurar de que mi nodo para servicios GET reciba parámetros justamente por la URL, hay dos posibles opciones, que sean por query params o que sean por path param. Acá, por ejemplo, en el detalle organismo, que es otro servicio que ustedes consumen o que tienen configurado normalmente, se van a encontrar de que este servicio sí requiere de que les entreguemos un path param. Si nosotros quisiéramos como proveedores justamente configurar eso, nosotros agregamos el otro slash y configuramos acá que va a recibir un código. En este caso, la palabra que está acá puede ser cualquier cosa. No necesariamente, si por ejemplo es un código, podría ser code, cd, etc. Es solamente para que el router que utiliza el nodo entienda que esto es un parámetro y que en este caso puede recibir cualquier estructura. Igualmente, ustedes acá podrían poner una expresión regular que valide que, por ejemplo, sea el código con esa estructura que tienen los códigos del codificador, que por ejemplo es como PE, municipio, etcétera, y un código. Podrían tener acá ustedes justamente una expresión regular que valide eso. O lo pueden hacer en el código, etcétera, pero por defecto es así. Ahora, el otro tipo de parámetros, si son los query params, o sea, que después vienen con el signo de pregunta, etcétera, esos no se configuran. Eso, el nodo automáticamente al detectar de que si yo al hacer una consulta como consumidor estoy entregando query params y estoy agregando un signo de pregunta y después un listado de parámetros, el nodo automáticamente va a entender de que tiene que tomar esos parámetros y enviarlos tal cual como están. Solamente estos son los que se configuran porque son más variables. Ahora, y eso tanto se configura en la ruta externa. Y obviamente nosotros después, cuando publicamos el servicio, también queda registrado de esa manera. Ahora, un poquito de lo mismo que vimos la vez pasada del contexto interno. Entonces, para no repetir tanto en ese sentido, el contexto interno más que nada me va a ayudar a entender qué cosas tengo que saber yo que voy a tener que habilitarle al resto para que me pueda consumir. Y sobre todo en temas de seguridad. Si nosotros manejamos listas de IP o por ejemplo, bueno, sabemos que necesitamos habilitar el puerto 8489 para que quede expuesto a Internet. Los servicios, todos quedan expuestos con SSL, pero también tengo que entender que no necesito o mis herramientas no son las encargadas de hacer esa validación del SSL ni de publicar los certificados en el nodo. El nodo viene con sus propios certificados y el router que tiene internamente el nodo, al levantar el puerto externo, lo levanta ya directamente con el SSL. Por lo tanto, no tengo que encargarme yo tampoco de eso. Y aquí entra una de las complicaciones que no sé por qué la tengo tan atrás. Acá. Cuando yo estoy revisando mi contexto interno y sé que, por ejemplo, tengo un balanceador de red o tengo algún tipo de capa intermedia que hace las publicaciones o las validaciones de los SSL, tengo que saber de que es el nodo el que está exponiendo el puerto como HTTPS. Y por lo tanto, si yo tengo un balanceador de red o cualquier otra herramienta, esa herramienta tiene que ser capaz de hacer un redireccionamiento ya sea por TCP o un TCP path-through. ¿Por qué? Porque esto le va a decir justamente a esta herramienta, mira, te van a llegar consultas que están orientadas a este puerto, que son con SSL, no hagas ninguna validación
simplemente haz un proxeo hacia ese aplicativo. Estos balanceos de red y no de aplicación justamente permiten eso, de que nosotros le podamos decir a la herramienta, simplemente funciona como un proxy y recibe la respuesta y reenvíamela. Yo me hago cargo. Y ahí es el nodo el que va a hacer la presentación del SSL con los certificados que nosotros entregamos y va a poder hacer el TLS mutuo con la contraparte. Si nuestra capa intermedia es la que se encarga de hacer esa validación, el canal de TLS mutuo se va a cortar y por lo tanto los nodos no se van a poder comunicar entre ellos. Y por eso es importante saber qué tipo de capas intermedias tengo yo delante del nodo para que justamente se adecúen en esas características, que es solamente en el tema del SSL, que no hagan ese trabajo y se lo deleguen al nodo. Voy a volver atrás. Por eso es importante para este caso de proveedor saber un poco qué herramientas tengo y qué habilitaciones tengo que hacer en mi infraestructura. Ahora, los archivos clave. Esta parte está un poco antes de las anteriores, del taller anterior, porque acá vamos a tener dos archivos que son sumamente importantes. Uno, bueno, el cacer.pem, que es la llave pública del servidor central, que es por la cual el nodo va a poder hacer el TLS mutuo. El catálogo key y el catálogo ser, que de la misma manera en cómo hay certificados que a ustedes los validan como un nodo habilitado para conectarse al servidor central, estos archivos, este par de llaves, los habilitan a ustedes para hacer el TLS mutuo con el catálogo de servicios, que es una API aparte. Por lo tanto, es importante que no la vayan a perder ni la vayan a modificar, porque obviamente van a dejar de estar habilitados. Y como proveedores, los certificados de SSL que se entregan, que es el key y el ser.pem, toman aún más relevancia. ¿Por qué? Porque como nosotros mostramos recién, el nodo va a quedar expuesto a través de una IP o un DNS que ustedes van a definir. Eso significa que cuando el nodo proveedor haga la presentación del certificado en el TLS mutuo, esa ruta donde yo tengo mi nodo tiene que coincidir con el SNA o con el alias que está asociado a este certificado. Y por lo tanto, cuando ustedes definen cómo van a exponer el nodo y nosotros les publicamos un servicio por primera vez, nosotros les volvemos a generar este par de llaves, el key y el ser.pem, que van a estar asociados a esa nueva ruta por la cual va a estar expuesto el nodo. Si ustedes se fijan en sus nodos, el certificado, el ser.pem, y lo abren en algún validador de certificados, por ejemplo, el que uso yo normalmente, esta página del SSL Hopper, acá pueden ver el detalle del certificado. La gran mayoría de acá, creo que se ve, no agrande mucho, ahí. La gran mayoría, bueno, va a tener acá el nombre de la institución, en este caso como es mi nodo de prueba, sale ahí el ROT, y tiene los SN, o sea, los SAN, siempre digo SNA, no sé por qué, los SAN, los tiene establecidos por defecto. La gran mayoría tiene o localhost o un asterisco y el nombre de la institución.cl. Eso es lo que se entrega por defecto, porque nosotros aún no sabemos cómo van a exponer ustedes el nodo como proveedores, y es que van a ser proveedores. Una vez esto ya está definido, o sea, ustedes ya saben cómo van a proveer, nosotros acá modificamos esta subject name y lo asociamos justamente a la información que nos entregaron ustedes. Por ejemplo, el nodo que nosotros tenemos como proveedor, justamente tiene el common name, que es el nodo de ejemplo, el que entrega los certificados o sea, los servicios del listado de organismo, todo lo del gestor,
Y justamente el subject name está asociado a la IP que nosotros vimos recién aquí en la API, que es la 32.222, etcétera, que es esta misma IP. Esos certificados, de nuevo, se los entregamos nosotros y eh, los modificamos una vez les empezamos a publicar servicios en el catálogo. ¿Y por qué es importante? Porque obviamente en la presentación del certificado, el consumidor va a decir, yo estoy yendo a esta ruta, me están presentando este certificado y voy a validar si el subject name coincide con la ruta que yo estoy consumiendo. Si viene otra información, obviamente el nodo va a decir, este certificado no coincide con la ruta que estoy llamando, no voy a confiar en este certificado, independiente que esté en mis registros, porque el nodo no está donde dice que tiene que estar. Así que no hace la comunicación. Por eso, cuando somos proveedores, ese par de llaves toma aún más relevancia que cuando somos consumidores. Cuando somos consumidores, al proveedor le da lo mismo desde donde nosotros estamos consumiendo. Lo que le importa es que nosotros seamos quienes decimos ser. Eh, por eso es importante. Ahora, acá yo tengo configurado solo una IP. Y acá yo tengo configurado dos DNS, localhost y un alias X, un wildcard X. Yo puedo tener en el nodo o configurado en mi certificado varios DNS y varias IPs. Eso nosotros lo podemos hacer. ¿Para qué? Porque esto les permite a ustedes, por ejemplo, en desarrollo, que la gran mayoría podría tener IPs y no los nodos a través de un DNS, poder publicarlo, levantarlo en distintas máquinas con distintas IPs. La única restricción o la única limitante que tiene esto es que no se pueden agregar eh, segmentos de IP. Tienen que ser las IPs una por una. Y obviamente el DNS se puede poner un wildcard de este estilo con un asterisco al final, o sea, perdón, al inicio, que nos va a permitir tener estructuras de DNS para distintos nodos. O sea, claro, para distintos nodos en distintas rutas o DNS que tengan una estructura estándar. Se me perdió la... hasta luego. Por eso mencionaba yo que acá el archivo clave es esta parte. Ese cambio se hace, obviamente, la primera vez que ustedes suben un servicio, porque ahí nos van a indicar ustedes por primera vez dónde va a estar un nodo. Después, ese certificado nosotros se lo agregamos. Cuando ustedes agregan nuevos servicios, no implica que de nuevo vamos a tener que generarles certificados o que vamos a tener que generarle un nodo nuevo, etc. Esos cambios son siempre la primera vez porque es cuando estamos estableciendo cuáles van a ser justamente las definiciones de nuestro nodo como proveedor. Cualquier cambio que ustedes quieran hacer, ya sea porque van a mover su infraestructura a otra IP o a otros puertos, eso ahí ustedes nos avisan qué servicios son los que van a cambiar y nosotros actualizamos tanto las rutas como las IPs en el catálogo de servicios y solo en caso de ser necesario les vamos a generar nuevos certificados. De no ser necesario, obviamente no vamos a hacer ningún cambio en ese sentido y ahí ustedes pueden seguir trabajando tal cual. Las opciones para proveer, que era un poco lo que habíamos visto o mencionado un poquito antes. El nodo está pensado para facilitar un poco el trabajo. Al final, esa es la idea de utilizar el nodo y que nosotros tratamos de promover justamente para el uso de esto. Que no tengan que hacer cambios como consumidores y mucho menos como proveedores, porque obviamente es más complejo trabajando sobre todo con sistemas legados o de tener que modificar APIs que ya
están hechas para adaptarlas a una nueva ley o a una nueva norma que quizás en un año más vuelva a cambiar o cosas así. Todas esas adaptaciones las hace el nodo. Y en ese sentido, el nodo está pensado para consumir APIs o web service de la manera y de las configuraciones que hemos visto durante este taller, pero también puede obtener los datos desde otras fuentes de información, como puede ser un archivo Excel o un archivo CSV. Esto nos permite que si yo, por ejemplo, tengo información que a otros les pueda servir o que otros están requiriendo de mí, pero que yo por costos, por tiempo, etcétera, aún no puedo proveer a través de una API o un web service, lo pueda exponer a través de estos servicios. Los nodos van a tomar esta información desde estas fuentes y las van a publicar en el nodo como si fuera una API o un web service. Por lo tanto, para el consumidor va a ser sumamente transparente en de dónde está sacando esta información. De la misma manera, si yo tengo servicios que son legados y que tienen una estructura rígida de datos que entregan, pero por ejemplo, yo para una institución le voy a entregar todos esos datos porque es lo que quizás hice por convenio, pero a una segunda institución a lo mejor yo no le quiero o no le puedo entregar todo ese listado de datos, sino que le tengo que entregar menos, pero no tengo cómo modificar mi servicio, porque es muy antiguo el código, etcétera. El nodo además viene con algunas características que son unos archivos de conversión, que de hecho ustedes pueden ver en su nodo que hay una carpeta que se llama conversiones. Ahí se pueden crear algunos scripts que puede tomar el nodo y lo que va a hacer es obtener una respuesta desde la fuente de información y va a ver en el archivo de configuración, ¿tengo asignado un script de conversión? Si lo tiene, va a usar ese script. ¿Qué puede hacer ese script? A lo mejor, porque obviamente esto ya es desarrollo un poquito más interno, a lo mejor ese script se va a encargar justamente de limpiar esta respuesta y entregar, a lo mejor de un listado de o sea, de 6 datos, entregar 2 datos. Y con eso, yo, si es para un servicio para el organismo B, va a estar asociado a ese script y yo se lo voy a enviar como respuesta y van a venir menos datos. Esa funcionalidad se usa bastante poco, pero estaba pensada en algún momento para el servicio de permisos de circulación, porque estaba hecho para fiscalizaciones de fuerzas policiales. Y después estaba pensado otro para los municipios que quizás podía tener otra información. Y para no crear 2 servicios iguales, se iba a trabajar con el script. Al final no se usó, pero el nodo tiene justamente esa facilidad. Ahora, ¿cómo configuro yo cuando voy a hacer un Excel o un CSV? Las estructuras son bastante similares. Yo acá tengo, justamente aquí lo moví, acá. Ahí, acá. Tenemos nosotros este servicio que es de ejemplo de información que el nodo saca desde un CSV. Si se dan cuenta, la estructura es igual a la de un web service o una API. Tiene el nombre, tiene la ruta externa del servicio, bueno, tiene las TPS, y acá sí hay un cambio en el tipo. El tipo es un CSV, porque de ahí va a sacar la información. Y después en la ruta local, yo agrego dónde está ese archivo CSV. En este caso, el archivo se llama así, tal cual el nombre, el registro PCB. PCB, sí, PCB. Y la configuración es exactamente igual. El nodo, entonces, cuando reciba consultas, va a ir a ese CSV. ¿Cómo se ve ese archivo? De esta manera. Lo que va a tener son, creo que se ve muy chico. Ahí, bueno, ahí sí. Va a tener las cabeceras, obviamente, y la información.
Todo esto está obviamente, es un CSV separado por comas, tiene esa estructura y va a obtener toda esta información. Cuando se consulta directamente, obviamente el nodo va a entregar toda la información del CSV. Ahora, si yo quiero hacer filtros, por ejemplo, solamente quiero que me entregue, bueno, y solamente quiero que me entregue, no sé, por placa patente, cuando el consumidor hace el llamado, ahí usa query param. Por lo tanto, por ejemplo, si llamase a este servicio, sería como el localhost, el puerto interno, que es el de, porque es el consumidor, y va a llamar al servicio, y asumamos que lo llama de la misma manera. Acá el usuario va a agregar filtros. Entonces va a poner acá, ¿cómo se llama? Placa patente. Entonces va a usar el placa patente y va a poner patente igual y la placa que necesita. Entonces, como son query params, obviamente nosotros no las vamos a configurar acá. Eh, porque el nodo va a entender de que, como habíamos mencionado, que esto lo tiene que entregar y cuando a mí me llegue la consulta, me va a llegar también con esos parámetros y la va a ir a consultar con esos parámetros. Por lo tanto, no defino los filtros porque los filtros son justamente las cabeceras del archivo CSV. Oh, me fui muy atrás. Ahí. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, el CSV es, entre comillas, la opción más sencilla porque, mm, o sea, fuera de la API o el web service, porque la estructura es exactamente igual. La estructura del Excel es un poco más complicada, pero solamente porque tiene otra, acá, otra consideración. Acá nosotros tenemos otro archivo u otro ejemplo, pero en este caso es un Excel. La estructura es bastante similar. Tenemos el nombre, la ruta externa, el tipo que acá cambia a tipo Excel, pero después no tenemos la ruta local. Tenemos configuraciones del servicio o las configuraciones propias del Excel, que acá apunta a otro JSON. Ese otro JSON tiene justamente acá las configuraciones del Excel. Y acá sí está la ruta del archivo, que en este caso es un libro 1. Tiene además la hoja, que es, bueno, el nombre de la hoja. Tiene el template, que son justamente la estructura de los datos, de las cabeceras. Que acá está etapa, fecha, año, etcétera, y la columna en la que está. Si nosotros vemos este archivo, libro 1 XLSX, ese archivo se ve de esta manera. Creo que también se ve, chico, ahí. Que justamente tiene etapa, fecha, año, evento, que están en las columnas que se mencionaban en el archivo de configuración. Voy a ver si puedo, si se ve bien así, o si se ve muy mal. No sé si se ve tan bien como versión. Pero justamente acá están los datos, está etapa, que está en la A, la fecha, que está en la B, año, que está en la C, etc. Acá no hay problemas con caracteres especiales como el apóstrofe de la N. Pero la gran diferencia con los CSV es que acá nosotros sí establecemos qué filtros pueden hacer los consumidores. Estos filtros también son por query param, pero nosotros establecemos de manera fija qué filtros o por cuáles columnas pueden filtrar. En este caso, yo tengo establecido de que pueda filtrar por palabras similares que estén dentro de la columna A, que es una columna solamente de texto, o en el caso de la columna C, que puedan ser mayores o igual. La columna C es año, por lo tanto son fechas
son números y por lo tanto puede hacer un mayor menor que esas fechas. Pero si se dan cuenta entonces, la configuración de los Excel es un poco más detallada porque necesita que esté establecido cada uno de los filtros y las columnas que yo voy a tener en cada uno de mis templates. Esto me permite, sí, manejar múltiples hojas. Pero en general son las fuentes de información que yo podría ofrecer como institución en el caso de que no tenga un web service o una API. ¿Cómo se agregan esos servicios al catálogo? Exactamente de la misma manera. El proceso no cambia en la publicación del servicio en el catálogo, porque si se dan cuenta, también tiene un nombre y también tiene una ruta externa, que son la información que nosotros necesitamos para subir un servicio al catálogo. Además, ahora último, también nosotros estamos, o los nodos están agregando la característica de failover. Esto nos permite a nosotros en el catálogo agregar múltiples rutas para un servicio en específico, y eso además va a permitir que por defecto tenga una ruta establecida, pero de que si esta ruta llegase a fallar, sea el propio nodo el que decida ir a otra ruta, como si fuera un balanceador interno, por así decirlo, sin que ustedes tengan que tener o en el balanceador esas reglas de configuración. Los podría hacer el nodo directamente con esta funcionalidad de failover. Por ahora la estamos piloteando con 2 instituciones, pero está pensado para justamente que en el caso de que un nodo que ustedes tengan como proveedor llegase a fallar, una segunda instancia pueda estar levantada para esa situación, y que una vez la instancia principal retome la conexión, de nuevo los nodos empiecen a redirigir esa consulta a esta instancia principal. Eso lo único que, perdón, es que la lejía. Eso lo único que requiere es que ustedes al momento de enviar la información del servicio que quieren agregar, nos envíen 2 rutas del nodo en vez de una, y que nos indiquen que la segunda es la correspondiente al failover. Finalmente, la descripción de la configuración, como ya vimos en el taller pasado, la parte de identificación que ustedes tienen en su nodo es importante porque, bueno, está la firma, obviamente, con la cual el nodo va a firmar los mensajes, y que obviamente es importante para que no se modifique porque consta de un par de llaves, pero la parte más importante, nuevamente, es la del key y la del ser.pem, que son los certificados justamente con los cuales el nodo va a hacer la presentación del SSL para el TLS mutuo. En la sección de servidores, porque es en esta donde nosotros vamos a configurar el puerto externo por el cual nuestro nodo va a quedar escuchando consultas desde otros nodos como proveedor, y obviamente la sección proveedor, que es donde nosotros vamos a configurar cada uno de los servicios que nosotros queremos proveer a través de nuestro nodo. Y obviamente, bueno, aquí están establecidas las TPS que cada uno de esos servicios va a aceptar como máximo. Ahora, y que tiene un poco que ver con lo mismo de la manera en la que yo levanto los nodos como consumidor. Yo podría levantar varios nodos como proveedor y que cada nodo, a lo mejor, por ejemplo, pueda proveer un servicio distinto. ¿Por qué haríamos eso? Porque si, por ejemplo, nos falla un nodo, fallaría un servicio y no el resto. Pero de nuevo, esas son todas las posibilidades que ustedes podrían hacer o usar dependiendo de su propia infraestructura o arquitectura, mejor dicho. Y de la misma manera, podrían tener un nodo que se encargue de ser consumidor
y otra instancia del nodo que se encargue de ser solamente proveedor. Por lo mismo, si falla uno, falla un tipo de proceso y no ambos tipos de procesos. Pero está abierto a. ¿Cuál es siempre la consideración que yo tengo que tener, independiente de la manera en la que despliegue mis nodos? Es que, obviamente, el nodo que expone como proveedor, independiente de dónde esté levantado, si en una máquina física, virtual, Docker, etcétera, que el puerto que está configurado como puerto externo, el 8489, sea visible hacia Internet, que justamente el nodo pueda llegar a la API o al web service donde yo tengo la información que voy a proveer, que sean visibles, sobre todo pensando en que si es que está levantado en otra máquina, internamente pueda llegar a este servicio y que una de las consideraciones es que quizás esa API para resguardo no esté expuesta a Internet o fuera de la red, porque el que se va a encargar de exponerla hacia afuera va a ser el nodo. Eso me permite a mí también resguardar mi API y que, como habíamos mencionado, que las herramientas intermedias que yo tenga me permitan hacer un balanceo de red, perdón, o un TCP pass-through o un proxeo directo para que sea el nodo en que se encargue de hacer toda la presentación de los certificados de TLS y la conexión con el nodo consumidor. Todas las opciones de despliegue también las pueden encontrar en las guías rápidas, pensando en lo mismo, en los temas de seguridad en la comunicación o en cómo proveer los servicios. El detalle lo van a encontrar ahí. Cada uno de los nodos que se entregan siempre van con los recursos informativos y ahí va toda esa información. Si no, igualmente lo pueden preguntar por la mesa de ayuda. Ellos ya están entendidos de cómo es el proceso y los van a guiar en qué es la información que tienen que enviarnos para publicar un servicio y que ahí los podamos apoyar. Lo que me faltó mencionar, ¿cómo prueban ustedes cuando publican un servicio y que ya está subido al catálogo también? Ustedes como proveedores. Como saben y como hemos mencionado, los nodos se comunican con TLS mutuo. Por lo tanto, si ustedes quieren probar su servicio, no pueden configurarlo como consumidor en su propio nodo. O sea, yo no podría, por ejemplo, tener este nodo, o sea, este servicio configurado como proveedor y después aquí arribita, en la sección consumidor, agregarlo como consumidor, porque no puedo hacer TLS mutuo conmigo mismo, o sea, no puedo intercambiarme conmigo certificados, sería como hablar conmigo mismo. Entonces, ¿cómo lo voy a probar? Tampoco puedo pegarle directamente a la ruta y al puerto al 8489. Por ejemplo, a este servicio, yo no podría hacer esto como local, si lo tengo levantado, hago eso y le pego a este servicio y hago un pull a esto, tampoco me va a funcionar de nuevo, porque no estoy presentando, no soy un nodo el que está consultando, no estoy presentando un certificado, no estoy haciendo TLS mutuo, no estoy haciendo nada, estoy tratando de pegarle directo al endpoint. Y el nodo obviamente va a decir, esto no es un nodo, por seguridad, yo voy a bloquear esa consulta, no la voy a hacer. Entonces, ¿cómo hago una prueba? Cuando ustedes publican servicios, sobre todo cuando publican un servicio por primera vez, nosotros lo que les entregamos, además de toda la otra información, es les generamos un segundo nodo, un nodo dummy que funciona como consumidor. Ese nodo dummy va configurado con los servicios que ustedes levantaron como proveedores. Lo que hace es simular ser una institución, de manera de que a través de ese segundo nodo ustedes puedan hacer las pruebas de consumo del servicio que están publicando. Entonces, es con este dummy que ustedes van a poder
obviamente va a hacer el TLS mutuo, la presentación de certificados, etcétera, y van a poder consumir los servicios que están proveyendo. ¿Por qué entregamos ese segundo nodo? Además de que, porque obviamente por temas de seguridad que tiene el nodo, no pueden consumir directamente, porque esto les va a entregar independencia de un tercero. O sea, no van a tener que estar siempre coordinando con el consumidor que quizás es otro ministerio que tiene sus propios tiempos, etcétera. No siempre van a poder hacer las pruebas en los tiempos que ustedes estiman. Entonces, con ese nodo ustedes van a poder hacer un ambiente de pruebas y consumir la cantidad de veces y en los tiempos que ustedes estimen convenientes. Por eso se entrega ese segundo nodo. Y además también sirve un poco de práctica, por así decirlo, de, ya, probé un servicio, ahora actúo también como consumidor, hago uso del nodo como consumidor, entonces voy entendiendo también ambas metodologías de uso del nodo. Eso también se entrega de esa manera. Ese nodo obviamente va configurado con otros puertos para que no vaya a chocar con el de usted. Pero también va toda esa información en los correos o en los formularios que se envíen con el nodo cuando ustedes son proveedores. De esa manera, ustedes van a probar el servicio. Como siempre, si necesitan mayor información con respecto a la guía, con respecto a la norma técnica, pueden entrar a la página de digital.gov.cl y ahí van a encontrar toda esa información y que en los canales de YouTube van a encontrar cápsulas de información, videos de los talleres anteriores, de las capacitaciones. Mencionar eso sí que las capacitaciones, los videos en general, tienden a demorarse un poco más en subirse, sobre todo a esta carpeta que les llega a ustedes cuando sacan los certificados, porque el área de adopción los trabaja un poco, entonces en esa edición y en esas validaciones se demora un poco, obviamente, en subir un poco el video, pero tengo entendido, quizás me pegue un triple con la fecha, pero son como de 3 a 4 días que podría demorarse máximo. En el portal, bueno, ustedes van a encontrar lo de siempre, el catálogo con las instituciones y ahí también ustedes, como quizás son consumidores, puedan entender el por qué es necesario que cuando van a proveer un servicio no se entreguen la información. Porque como han visto, muchos de los servicios antiguos o que están publicados desde el inicio o desde muy al principio, no todos tienen una descripción acorde al servicio, por lo tanto, hace más difícil el entendimiento del catálogo. Por eso los instamos a que como proveedores nos puedan entregar esa información para que futuros consumidores entiendan de mejor manera eso y no les lleguen tantas consultas también que podrían a lo mejor solucionarse con una descripción un poquito más detallada. Y que cualquier consulta, ya sea no solo técnica, sino también legal o de los distintos aspectos que tiene que ver con interoperabilidad, la pueden hacer a través de la mesa de servicios, entrando a digital.gov.cl/contáctanos y ahí están los links de la mesa de servicios. Vamos a ir viendo entonces algunas preguntas. Tomás Vera pregunta, yo no pude asistir al taller anterior consumidor. ¿Qué otra instancia hay para realizar el taller o puedo hacerlo? Sí, mira, no sé si están publicados los videos ya, porque en este caso el taller fue el martes. Normalmente hay una semana de diferencia entre el consumidor y el proveedor, pero si no, siempre hay otras instancias en que se realiza el taller. El taller se realiza siempre la semana posterior a la capacitación general. No es el único taller que se hace, así que como el taller, la capacitación general normalmente se hace el último jueves de cada mes, el taller consumidor y proveedor se realiza el primer y el segundo jueves del mes siguiente. Así que siempre va a haber un taller ahí consumidor. Eh,
Ahí dice, también dice, tengo problemas para obtener una máquina interna dentro de Senapred. Estoy viendo la factibilidad de tener una máquina, ya, en AWS, que esté expuesta únicamente con los nodos. ¿Qué me recomiendan? En características de esa máquina, mira, no estoy tan entendido de cuáles son las, ¿cómo se llama? Las características de los S1 o de los S2 que tiene AWS, pero el nodo tiene unas características básicas para el uso, que son esos requerimientos que te pegué ahí en el chat, que en general son bastante pequeños, porque si se dan cuenta, el nodo pesa 30 megas, considerando la versión de Linux. Tiene los logs, que cada log tiene configurado por defecto un máximo de 10 megas y que el texto no pesa tanto. Por lo tanto, no tiene grandes requerimientos técnicos. Ahora bien, el nodo o las respuestas que entregue el nodo siempre van a depender también de la capacidad que tenga tu API más allá de la que tenga el nodo. El nodo con esas características que están ahí responde aproximadamente o puede trabajar aproximadamente con 90 transacciones por segundo, que son las pruebas que nosotros hicimos. Que si lo ven es bastante, porque en general las instituciones no ofrecen muchas más TPS. De hecho, el estándar de registro civil son 2 TPS y hay otros servicios que ofrecen 10 TPS. Entonces, el nodo ya te permite 9 veces eso, 90 transacciones por segundo. Ahora, cómo va a responder tu API es las características del servidor o de tu API. Pero si son solo para el nodo, en ese sentido yo te recomendaría la máquina más chica que te pueda ofrecer Amazon, que creo que es una S1, si mal no recuerdo. Pero eso, la gracia sí de Amazon, y sobre todo si vas a tener ahí también un balanceador, es que el balanceador es sumamente modificable y el balanceador de red que trae ya viene con esta característica que mencionábamos del TCP Path-Through y que lo va a hacer sumamente sencillo en ese sentido de configurar para evitar problemas con el SSL. Jaime pregunta, ¿cuál es el siguiente paso a seguir después de realizar este taller? Ahí ya depende de ustedes. El taller tiene la intención de que ustedes entiendan cuáles son los pasos que necesitan para ser proveedores y cuáles son las características o las fuentes de información de donde ustedes además podrían proveer información. Valga la redundancia. Los siguientes pasos es quizás que ustedes vean qué información ya le están ofreciendo a otras instituciones o que quizás otras instituciones les están pidiendo o que ustedes crean que les pueda servir a otras instituciones en base a los análisis del CEPAT que puedan estar haciendo. Y en base a eso, definir, ya, voy a proveer esta información y ahí ya empezar a hacer justamente los pasos que se mencionan para publicar un servicio, o si en el caso de su institución se dan cuenta de que no tienen nada que actualmente que les estén solicitando o que estén interoperando como proveedores, es mantenerse como consumidores. En ese sentido, no hay pasos como tan establecidos. Sí, nosotros recomendamos de que la manera más fácil y rápida de cumplir con la ley y con la norma con respecto a el grupo 1 que vence el periodo para sumarse a la red de interoperabilidad ahora a finales de 2025, es que lo hagan siendo proveedores, porque como se dan cuenta, es simplemente configurarlo en el nodo, enviar la información y publicar el servicio.
y con eso ustedes ya quedan habilitados como proveedores. Como consumidores podría ser un poco más complejo porque muchas veces va a requerir la firma de un convenio o de un término y condiciones y que más allá de que la parte técnica a través del nodo es bastante sencilla, la parte legal los va a ir atrasando un poco más y los puede ir limitando en el tiempo. Pero ahí va a depender un poco de las necesidades de interoperabilidad que tengan ustedes como instituciones, más que cuál es un paso así como hacer como una línea de tiempo que necesiten hacer. Ahora no quedan más talleres, o sea, porque esto ya es el último taller, después viene de nuevo la capacitación y se repite el flujo. No quedan más talleres como por realizar diferentes en ese sentido. Ahí no sé si responde un poco tu pregunta, Jaime, que puede ser un poco medio enredada, pero un poco eso. Roberto pregunta, para las municipalidades, ¿basta con ser consumidores? Sí, ahí las municipalidades tienen un beneficio bien grande, si un beneficio se puede decir, sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque las municipalidades por defecto, con Subdere, tienen habilitado el servicio productivo de permisos de circulación sin la necesidad de un convenio. Entonces, ustedes pueden tener el nodo productivo y directamente empezar a consultar los permisos de circulación. Eso implica de que como consumidores quedan habilitados al tiro cuando ya empiezan a hacer esas transacciones. Entonces no tienen que firmar un convenio, no tienen que pasar por ninguna de estas partes legales que por lo general atrasan, como mencionaba, el proceso de interoperabilidad. Así que por ahí sí tienen ese gran beneficio. Luis consulta, hace poco nuestro nuevo proveedor dejó de funcionar, los certificados caducados. Esta vez los financiamos vía ticket, pero para gestionar antes de este tiempo. ¿Windows tiene alguna lista de distribución de avisos relevantes? Sí, lo que pasa, sí, ahí, claro, los certificados que son justamente los del catálogo, el catálogo SER y el catálogo KEY, eh, lo que pasó en ese momento es que Amazon nos actualizó esos certificados previos a la fecha en que vencían. Entonces, nos topamos con esa incidencia y lo que se hizo fue tomar las instituciones que se habían detectado estaban activas como dentro de la red. Lo que pasó ahí es que en ese activos dentro de la red no se consideraron a los proveedores porque los proveedores no generan transacciones. Entonces ahí hubo un error en cómo se generó el listado de instituciones a las cuales avisar. Lo que se hizo en ese momento, y que no sé si alguno de acá que es consumidor haya recibido ese correo o haya estado en ese momento, se generó un listado de una lista de distribución y se envió un correo avisando y enviando los certificados. Pero como bien menciona ahí Luis, se generó este error en la generación de ese correo donde no se consideró a los proveedores, porque en las transacciones no estaban como activos porque, de nuevo, no son los proveedores los que generan transacciones. Pero esa lista de distribución ya está actualizada y tiene considerado también a las instituciones que están habilitadas directamente como proveedores y que se notifique independiente de que sean o de que tengan o no como transacciones o aparezcan como habilitados, sino que al ser proveedores se suman directo a esa lista de distribución por cualquier incidencia. Pero fue por eso ahí, Luis, que no le había llegado a ustedes el certificado nuevo. Que llegó otra pregunta. Sandra pregunta. Ahora, no sé si entiendo correctamente. Entonces, configuramos el nodo para proveedor, enviamos los datos y nos devuelven un nodo para probarlo. ¿Se puede configurar un nodo en un ambiente de prueba? Ya. Sí, justamente.
De hecho, voy a volver también a esa papelera. Ustedes configuran el servicio de manera interna, nos envían esta información, más la descripción, que acá no aparece, la tengo que agregar, de hecho. Y nosotros les entregamos justamente un nodo consumidor y en caso de ser necesario, estos archivos ser y keep.pem, dependiendo de si es un servicio nuevo, para que coincida justamente en dónde está publicado el nodo. Y eso lo pueden configurar perfectamente en un ambiente de prueba. De hecho, por lo mismo, se entregan siempre o existen dos nodos, un nodo de desarrollo y un nodo de producción. Cuando ustedes agregan servicios, ya sea al catálogo de desarrollo o al catálogo de producción, en ambos casos se entrega un nodo consumidor dummy correspondiente a ese ambiente, productivo o desarrollo. Y ahí ustedes pueden levantarlo en donde estimen conveniente, sobre todo este nodo consumidor, porque de nuevo es solamente un dummy que les va a permitir a ustedes hacerse consultas a su propio servicio. Así que el dónde lo quieran configurar o levantar ustedes depende completamente de ustedes. Incluso podrían, no necesariamente levantarlo en una infra nueva, podrían levantarlo en el computador directo de ustedes y hacer las pruebas desde ahí. Así que son libres completamente de ver ahí esa estructura de cómo lo van a hacer. Ahora sí, haría, creo que mención o reforzaría un poco la idea de que existen dos nodos, el de desarrollo y el de producción. Cada uno apunta a un catálogo, al catálogo del ambiente correspondiente, del de desarrollo o producción. Por lo tanto, si ustedes están usando un nodo de desarrollo y publican un servicio y después por algún motivo ese nodo lo tiran a un ambiente productivo de ustedes, ese nodo sigue siendo un nodo de desarrollo y por lo tanto toda la traza y toda la información va a estar asociada al ambiente de desarrollo de la red de interoperabilidad. Así que ahí hay que tener cuidado en que el no desarrollo es para ambientes de desarrollo y si ustedes van a pasar a producción, lo que necesitan hacer es solicitar o tener el nodo productivo y que pueden revisar fácilmente si su nodo es de desarrollo o de producción, porque si van a la configuración, se van a encontrar acá en el catálogo host con una IP o un DNS. La IP es de desarrollo porque no tenemos enmascarados los ambientes de desarrollo y en producción aparece acá la ruta de la API del catálogo que es catálogo.vice.cl, si mal no recuerdo. Esa es la manera más fácil que ustedes pueden validar de que el nodo que tienen es de desarrollo o de producción, para que no vayan ahí a confundirse con eso. No sé si responde ahí tu pregunta, Sandra, o hay algo que no haya quedado tan claro. Perfecto. Eh, Jaime pregunta, ¿cómo puedo solicitar el nodo producción? En los enlaces que se les envían eh, en las presentaciones y que se liberan una vez ustedes obtienen los certificados, en el formulario de 0 filas hay dos formularios, uno para solicitar un nodo de desarrollo y otro formulario para solicitar un nodo de producción. Igualmente, lo voy a copiar acá. Un segundo. Ah, ahí, ahí están los dos links copiados en el chat. Pero igualmente, como mencionaba, también si levantan un ticket solicitando un nodo de desarrollo o un nodo de producción, la mesa de ayuda les va a responder con los links correspondientes. Pero esa información tiene que estar en las carpetas y en los archivos que se les envían una vez ustedes participan en las capacitaciones generales y obtienen los certificados de participación.
Por eso también es importante que obtengan esos certificados cuando participan en la capacitación general de los últimos jueves de cada mes. Mm. Si no hay más consultas, eh, el taller llega hasta acá. Les agradezco harto la participación, la presencia. Los insto a que puedan revisar sus procesos administrativos internos, ver si tienen alguna información que puedan proveer y que no tengan miedo. El primero quizás siempre puede ser un poco más engorroso, pero se van a dar cuenta ahí con el tiempo de que publicar un servicio no es nada complejo en verdad. Así que gracias por la participación. Que tengan muy buena tarde y que, bueno, ya es casi hora de almuerzo, así que aprovechen igualmente.